Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy agradecido por estar en este día, dándole gracias al Señor. Una vez más, quería hablar sobre la Biblia. Eh, Quiero mostrar hoy día vida versus muerte. ¿A qué se refiere? Es el primer Adán y el segundo Adán, el postrer Adán. De eso quería hablarles porque como somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya les hablé del alma, voy a hablarles del espíritu ahora, de qué manera eh, fuimos, fuimos resucitados, digamos. Entonces, el Señor les bendiga. Entonces vamos a ir inmediatamente a 1 Corintios 15:45, que dice, a ver, así también está escrito, fue formado el primer hombre, Adán, alma viviente, y posterior Adán, espíritu vivificante. ¿Ya? Entonces, sabemos todos nosotros, hermanos, que Adán fue creado en el paraíso, en el Edén. Fue creado de polvo. Y este Adán estaba completo. Estaba completo en qué sentido? Porque él, como por ser alma viviente, ya alma viviente significa que un alma que tiene corazón, mente y voluntaria, puede pensar, tiene sabiduría y tiene todas esas cosas. Así fue creado Adán. Entonces, con sabiduría. Y dice en Job 38:36, ¿y quién sabe que Dios puso en el corazón sabiduría y en el espíritu inteligencia? Bien, Adán fue creado de esa manera, con inteligencia, con sabiduría, con razonamiento. No, él fue una persona muy perfecta, digamos, en el día de su creación. Pero a poco andar, Adán conversaba con Dios, Adán todos los días conversaba con él, pero él estaba solo, todavía no estaba creada Eva. Entonces viene un día el Señor le dice después Dios creó a Adán, le da un mandato, le dice, mira Adán, de todos estos árboles, ves todos estos árboles que están allá, mira, todos estos árboles yo te los doy para comer, para que tú los disfrutes. Pero hay un árbol en medio del huerto en el cual te digo, de ese tú no vas a comer porque el día que comieres vas a morir. Bien, y lo dejó con ese mandato a Adán. Y como decía, Adán fue una persona completa, o sea, no tenía problemas en ese momento, porque no existían los problemas todavía. Él estaba, no tenía su mente en blanco, no tenía de qué estar pensando, estar preocupado, nada. Tenía su mente en blanco, era un hombre muy sabio. Tanto es así que el Dios le da el honor de ponerle nombre a todos los animales que había creado Dios. Y Adán le puso nombre a todos los animales y todos los animales que hoy día tenemos nosotros, a los que conocemos, fue el nombre que Adán le puso. Eh, entonces, esto sale en Génesis 2:20. Pero antes él le había dado un mandato a Adán. En Génesis 2:16 y 17, lo que ya les leí, que de ese árbol no podía comer él porque iba a morir. Y lo dejó ahí. Y después puso Adán más adelantito, en Génesis 2:20, vemos a Adán ya poniéndole nombre a los animales. Entonces, después de eso, Adán estuvo un tiempo solo. Él veía a todos los animales que jugaban, y se entretenían, creo yo. Yo no sé cómo era la vida de Adán, pero se me imagina que Adán veía a los animales todos pastando, eh, jugando, los animales chicos, qué sé yo, y él estaba solo. Entonces el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Bueno, y ahí formó la mujer. Dice en Génesis 2:22 que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y tomó una de esas costillas y formó a la mujer. ¿Ya? Hizo a la mujer, dice la palabra, porque ya no estaba creado, porque ya todo lo había creado. Entonces ahora hizo de la costilla de Adán una mujer y se la pasó a Adán. Y, y ahí dice Adán, bueno, Dios dice, esta será llamada varona porque de varón fue tomada. Y dice más adelante Adán, mire, la inteligencia que tenía Adán. eh, y se unirá,
Y por esto digo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo decía Adán antes de pecar, pero después viene de tanto caminar, de conversar con su mujer, hacían cosas, se divertían, creo yo, y ellos estaban rodeados de animales. Y entre esos animales estaba la serpiente que había sido el animalito más eh, inteligente que Dios había creado en la creación. Y Eva se ve que ahí Eva conversaba con la serpiente. Tanto es así que cuando Dios le da el mandato a Adán de no comer ese árbol que iba a morir, viene la serpiente y le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, se van a ser abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal. Y se fue el diablo, se fue el Satanás, se fue la serpiente, dejó a Eva. Entonces Eva después empezó a mirar el árbol, hasta que fue y tomó el fruto y comió y también le dio a su esposo, a Adán. Entonces, en Génesis 3:6 vemos que ellos desobedecieron, comieron del fruto, pero las consecuencias vinieron después. ¿Qué pasó después que comieron el fruto? Dice que de repente ellos se le abrieron sus ojos y se vieron que estaban desnudos. Y, y nosotros vemos ahí que Adán y Eva cosieron hojas de higuera, Génesis 3:7, y se hicieron delantales. Mire, la comparación de Adán, cuando él fue creado con inteligencia, sabiduría, buen razonamiento, eh, le puso nombre a todos los animales, pero aquí, ¿qué pasó ahora? Que después que él desobedece, esa sabiduría que él tenía se le nubló, porque ahora en vez de hacer otra cosa mejor para hacerse delantales, va y cose eh, hojas de higuera. No sabía Adán, no pensó Adán que esa higuera se le iba a marchitar en 2 o 3 minutos y que iba a estar haciendo para siempre hojas de higuera. No pensó. Tanto era su miedo que tenía y su desesperación que no encontró nada más que hacer en ese momento coser hojas de higuera y hacerse delantales. En el versículo 8 vemos, porque siempre Jehová se paseaba con él y conversaba con él y todos los días eso era habitual, pero después que ellos estuvieron desnudos se escondieron y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, dice el versículo 8, 3, 8, y, y Adán y Eva estaban escondidos. Ahora, ¿por qué se habían escondido? Y dice Jehová, le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y ahí empieza Adán a dar sus excusas. Dice, estaba desnudo y me escondí. Empezó entonces, esa es la primera conversa que vemos nosotros de Adán y Jehová. Podemos decirle que es la primera oración que existe en el paraíso cuando Adán y habían conversado, pero ahora esta conversa ya era pública. Esta conversa ahora, Dios le estaba preguntando qué había pasado y Adán le estaba respondiendo. Estaba desnudo y me escondí, dice el versículo 10. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces Adán eh, empezó a decir, bueno, Jehová, tú hiciste una mujer, me la diste por compañera y qué sé yo, y esa compañera que tú me diste, ella me dio del fruto y yo comí. Y va y le pregunta a Jehová a la mujer, ¿qué has hecho? Versículo 12. La mujer dice, la serpiente me engañó. Entonces se echaban la culpa unos a otros, pero fue una conversa entre ellos y Dios, entre Adán y Jehová y entre Eva y Jehová, porque los dos tuvieron que responder por lo que habían hecho, por la desobediencia. Entonces, Jehová hizo, después que la mujer, bueno, nosotros sabemos las consecuencias, pues, qué pasó después del engaño de la serpiente y cómo vinieron las maldiciones, la mujer ya tuvo más dolor en sus partos, el hombre tuvo que trabajar más para comer, para que la tierra le dé su fruto. Bueno, todas esas maldiciones Dios se las dijo a Adán y a Eva. Entonces dice la Biblia en Génesis 3:21, dice, entonces Jehová hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Mire, si a Adán se le hubiese ocurrido antes haber hecho túnicas de pieles, pero viene Dios y sacrifica 2 animalitos, eh,
para hacerle túnicas de piel a Adán y Eva. Ahí nosotros podemos ver ya que el pecado, en la desnudez, Adán y Eva estaban desnudos y tuvieron que ser cubiertos con pieles de animales. Dos animales inocentes que murieron para vestir a dos personas que habían pecado. ¿Ya? Eh, entonces de ahí para adelante empiezan las ofrendas por el pecado. Aquello, esta lectura yo que le hice antes era para ver el panorama que había tenido Adán antes de pecar. Pero a lo que yo iba más bien a esto era muerte versus vida, donde aquí estamos viendo que llegó la muerte al Edén. Cuando Eva comió, murió. ¿A qué se refiere murió? Murió se refiere a que se alejó de Dios. En Ezequiel 18:4 podemos leer nosotros que dice que el alma que pecare, esta morirá. Pero no mueren físicamente, solamente murió espiritualmente, Eva y Adán. Entonces ellos cuando murieron se alejaron de Dios porque ellos se escondieron. Antes ellos se enfrentaban cara a cara con Dios, pero ahora ellos se escondieron. Entonces ellos murieron. ¿Y por qué murieron? Porque pecaron. ¿Por qué? Porque desobedecieron una orden que se les da a Adán y Eva en Génesis 2, 16 y 17 que no debieron de comer ese fruto que iban a morir. Ellos desobedecieron y murieron. No murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Por eso que yo le ponía el título Muerte versus vida, porque aquí vemos que la muerte entró. Y entonces vemos después que ellos que fueron vestidos con los pieles de animalitos. Un poquito más adelante en Génesis 4, versículo 4, vemos al hijo de Eva y de Adán, a Abel, ofreciendo una ofrenda. Esa es la primera ofrenda que nosotros vemos en la Biblia y después de muchas ofrendas que se hicieron desde Abel hasta cuando viene Cristo, se hicieron muchas ofrendas. Esta ofrenda, como lo dice la Biblia, que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, esta ofrenda que hizo Abel es para cubrir solamente los pecados, porque la ofrenda de animalitos no puede quitar ni borrar, sino solamente puede cubrir por un tiempo los pecados. Y esto eran las ofrendas que se hacían. Es la vemos la primera ofrenda entonces en Génesis 4:4. Eh, entonces, en qué nos dejó Adán a todos nosotros? Nosotros leemos acá en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, o todos pecaron. Si este versículo nosotros lo parafrasear es para que entendamos un poquito más el versículo. Ya les dije que muerte significa alejamiento de Dios solamente y pecado significa desobediencia. Adán desobedeció, pecó. Eh, Vamos a parafrasear Romanos 5:12. En vez de pecado le vamos a poner desobediencia y en vez de muerte le vamos a poner alejamiento, porque eso es lo que pasó en el Edén. Y por lo tanto aquí nosotros podríamos leer de esta manera, en Romanos 5:12, por tanto, como la desobediencia entró en el mundo por un hombre y por la desobediencia el alejamiento, así el alejamiento pasó a todos los hombres por cuanto todos desobedecieron. Entonces aquí yo le cambié la palabra pecado por desobediencia y la palabra muerte por alejamiento. Entonces, desde ahí, desde Adán hasta cuando viene Cristo, vemos que estamos nosotros todos muertos, o sea, todos alejados de la presencia de Dios, todos alejados porque andamos todos en pecado. Nosotros cuando nacemos en pecado. Pero el pecado se manifiesta cuando nosotros empezamos voluntariamente a pecar. Por lo tanto, cuando nosotros ya tenemos más razonamiento, a medida que vamos creciendo y tenemos razonamiento y ya sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuando elegimos hacer lo malo, estamos pecando, estamos desobedeciendo. Entonces vemos aquí la primera ofrenda de Abel, que, que ofreció una ofrenda a Dios, ¿ya? Y como Pablo nos dice que el pecado, o sea,
La desobediencia entró en el mundo por un hombre y por esa desobediencia vino la muerte, o sea, el alejamiento. Entonces, en ahí nosotros quedamos todos alejados de Dios. Por eso decía muerte, muerte, muerte espiritual, ¿ya? Pero tenemos a otro Adán. Este Adán sí, el perfecto Adán que tenía que venir. Eh, vemos nosotros, si leemos en 1 Corintios 15, 45, ahí están los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. El postrer significa que no hay más Adán, ¿ya? Postrer significa, usted ha escuchado cuando Dios dice yo soy el primero, yo soy el postrero. Bueno, aquí el primer Adán era Adán, que fue creado con un alma que sabía de todo, sabía pensar, tenía sabiduría y todo, pero murió, o sea, se alejó. Pero el postrer Adán, después de este Adán no hay otro Adán, por eso se llama postrer. Este Adán viene y, y arregla las cosas. Leemos en Lucas 1 de 31 al 35 y dice, porque el Espíritu Santo, le dice el ángel Gabriel a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por lo tanto nacerá de tu vientre el santo ser, el cual será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Entonces, este santo ser, que era Cristo, que era el verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de justicia y de verdad. ¿Ya? Este Adán, este postrer Adán, este Adán obediente, este Adán no pecó. Cuando Cristo va y se bautiza, cuando lo bautizó Juan el Bautista, después que se bautizó, él vino el Espíritu Santo y lo guió al desierto para ser tentado por el diablo. Estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y este postrer Adán, cuando va el diablo y le dice, Jesús tenía hambre, entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo se fue. Bueno, hizo tres tentaciones el diablo, pero aquí estamos viendo, estoy comparando que Adán comió del fruto, pero el primer Adán, pero postrer Adán no comió el pan que el diablo está diciendo que transforme la piedra en pan para que coma. Él no comió. ¿Qué más dice de este postrer Adán? Dice en Juan 1:29, dice, exclama Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. ¿Ya? Jesús se estaba preparando porque iba a morir en la cruz, iba a derramar su sangre en la cruz por todos nosotros que estábamos alejados de Él. Y para poder vivificarnos en nosotros, por eso se llama espíritu vivificante, para poder vivificarnos nosotros, Él tenía que dar su sangre para rescatar a nosotros, que éramos hechos de sangre y carne. Él participó de lo mismo, de carne y de sangre para derrotar al demonio en la cruz, en la sangre y en la carne. ¿Ya? Entonces Él va a la cruz y muere como un cordero. Como dice Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los primeros sacrificios, dice, dice Hebreos 10:11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ejerciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estos eran los sacrificios que hacían desde Abel hasta cuando llega Cristo. Siempre se sacrificaba cada año un animalito para cubrir los pecados solamente, porque Dios, esos animalitos, con la sangre de esos animales, el pueblo de Israel, cuando iba el sacerdote, ponía su mano en la cabeza del animal, lo degollaba y esa sangre la esparcía hacia la multitud, significaba que cubría esos pecados por un año. Entonces, todos los años había que ir a hacer ese sacrificio. Pero viene el postrer Adán, y él dice, él fue obediente.
Filipenses 2:8 dice que Él fue obediente y hasta muerte y muerte en la cruz. ¿Ya? En Hechos 17:25 dice, Él es el que nos dio vida. Él nos dio vida a nosotros a través de su muerte. No de machos cabríos, sino con su propia sangre. Hebreos 9:12 dice que Él dio su propia sangre, voluntariamente dio su sangre, no para cubrir, sino para borrar, para quitar los pecados. Es por eso que nosotros cuando aceptamos a Cristo, nosotros hemos pasado de muerte a vida, o sea, de alejamiento a acercamiento. Hay muchas personas que andan lejos de Dios. Ellos están muertos, digamos, muertos en delito y pecado, ellos están muertos en el sentido que están alejados de Dios, en pecados porque andan en desobediencia ante Dios. Entonces hay muchos en el mundo todavía que están así. Pero a nosotros Él nos dio vida. Cuando uno acepta a Cristo en el corazón, entonces nosotros podríamos decir ahora, hemos pasado de muerte a vida. ¿Mm? Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Nosotros no estábamos muertos en la carne, estábamos muertos solamente, estábamos alejados de Dios. Eso significa que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, hay muchas personas que andan muertas espirituales lejos de Dios. Y esa es la misión de nosotros, de aclarar y de comprender primero esto para que nosotros podamos hablarles del Cristo a las personas que andan muertas en delitos y pecados, o sea, alejadas de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Dice Juan 3:3, dice Nicodemo, le dice, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? El Señor le dice que debemos nacer de nuevo, y de agua y de espíritu, versículo 5. Entonces, porque Nicodemo no entendía, él pensaba que, y como muchos piensan que cuando la persona está muerta, muerta en pecado, piensan que están muertas en la carne, pero no están muertas en la carne, están muertos solamente en el espíritu. Por eso el Señor nos vino a dar, con su espíritu nos vino a revivir. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros volvimos a vivir. ¿Qué significa volver a vivir? Volver a vivir es estar con Cristo, con Dios eternamente. Después que nosotros nos vamos de esta vida, vamos a estar con Él eternamente en el cielo. Vida. ¿Qué lo significa muerte? Muerte significa que la persona anda lejos de Dios. Y si esa persona se muere lejos de Dios, va a estar toda su vida lejos de Dios, o sea, muerta. Muerta eternamente, lejos de Dios. Entonces, para que esa persona no esté muerta, lejos de Dios, para eso el Señor nos ha dado este bendito evangelio, que lo prediquemos a toda criatura, porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse significa que se va a ir alejado de Dios para siempre, se pierde. Y que tenga vida eterna, que vamos a estar siempre con Él. ¿Ya? Entonces, Él nos dio vida a nosotros cuando andábamos alejados en delito y pecado. Dice el versículo Hebreos 10:12, primero leí Hebreos 10:11. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él no tiene que hacer otro sacrificio. Él hizo uno solo ya. Y con ese solo sacrificio, el que acepta a Cristo vive eternamente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos perfectos? Nosotros. Nosotros somos los perfectos, porque cuando aceptamos a Cristo, esa ofrenda que Cristo hizo en la cruz, que murió por nosotros, nosotros aceptamos esa ofrenda y le pedimos perdón y le decimos, entra en mi corazón, nosotros estamos aceptando esa ofrenda que hizo el Cordero de Dios allí en la cruz cuando derramó su sangre, su bendita sangre por nosotros. Entonces Él dice, con esa ofrenda que hizo en la cruz, con esa sola ofrenda, una sola ofrenda, bastó para ser perfecto para siempre, no por un momento, para siempre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les haya gustado lo que yo les acabo de mencionar, hermano. Que el próximo estudio yo hablé primero del alma, ahora hablé de cómo estamos muertos y ahora estamos vivos en el espíritu, ahora somos personas espirituales.
Y al Señor a eso le gusta, dice que a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque nosotros ahora somos espirituales, estamos vivos, estamos cerquitas de Él, nos comunicamos con Él a través de nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les colme de bendiciones a todos y pongan un like. Si les gusta, pongan algún comentario, hermanos. Les invito a poner un comentario para que podamos nosotros ir cada día haciendo más grabaciones. Que el Señor les cuide, les guarde ahora y si están inscritos, los veremos para siempre en la eternidad. Amén.